Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más de La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que sean avisados de nuestros próximos videos y también inviten a más de sus amigos a que se unan a El Lavadero de Todos. Quiero agradecer saludos y comentarios, especialmente de nuestros Intelifans, especialmente a Alfredo Bernades, a mi querida Ani Landa, muchísimas gracias por seguirnos, a Paulino Lorea. Claro que sí, Paulino, con mucho gusto haremos un programa sobre Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, uno de mis personajes históricos favoritos. Tanto que me propuse a mí mismo que cuando llegara a tener un hijo, lo llamaría Rodrigo. Y bueno, pues también muchas gracias a nuestros amigos, a nuestros demás Intelifans por su preferencia. Hoy es 18 de julio y bueno, podríamos hablar de Benito Juárez, pero ya hablamos de él en un programa justamente en el mes de marzo. Pero estamos a un par de días también de la fecha de nacimiento de Alejandro Magno y también de la más grande epopeya de la historia humana, cuando Neil Armstrong puso el pie en la luna a nombre de toda la humanidad. Y ya hablaremos de ellos más adelante. Pero hoy estamos en las vísperas de las grandes conmemoraciones de México y pues es importante ir preparando el terreno para los 500 años de la caída de Tenochtitlan y también los 200 años de la consumación de la independencia de México. Por lo que para entender qué onda con México, pues hay que establecer todos los contextos de lo que hubo antes y de lo que pasó después para que podamos comprender por qué somos como somos los mexicanos y si no en lo psicológico, sí por lo menos en los fundamentos históricos de nuestra identidad nacional. Y como durante agosto y septiembre hablaremos de nuestros orígenes, pero no de nuestra identidad nacional, pues debemos situarnos en el tiempo histórico en el que se definió la identidad mexicana y que paradójicamente la podemos hallar en el Segundo Imperio Mexicano. Y obviamente pues el protagonista de este Segundo Imperio, hablando de la etimología de protos primero y agonos morir, pues entonces protagonista vendría siendo el primero en morir para definir la identidad nacional de los mexicanos. Por eso, estamos a 158 años de que decidieron por este protagonista para que se convirtiera en gobernante de México. Y es por eso que el tema de hoy se llama Maximiliano, idealismo iluso. Así que quédense porque se va a poner bien bueno este chisme. Yo hubiera querido comenzar con las últimas palabras de Maximiliano de México, como se le llama en Austria y en la nobleza europea a Maximiliano de Habsburgo. ¿Se dan cuenta que le hacen más reconocimiento a México de lo que los mexicanos nos hacemos a nosotros mismos? Bueno, pues los europeos le llaman Maximiliano de México, así como le llaman Palacio de Cuernavaca, a lo que en México llamamos Palacio de Cortés. Incluso en Trieste, en Italia, ondea en todo lo alto del castillo de Miramar la bandera imperial mexicana, que de hecho es así como nació nuestro país, como un imperio. Pero bueno, volviendo a las últimas palabras de Maximiliano, con las que hubiera yo querido comenzar, y que dicen así: que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Pues la verdad es que esas palabras, que fueron las últimas de Maximiliano, no reflejan en realidad lo que es la vida de Maximiliano. Y lo que mejor la retrata es esta frase: estar siempre en el momento y el lugar equivocados. Porque desde que nació Maximiliano como tercero en la línea de sucesión del Imperio Austriaco el 6 de julio de 1832 y hasta su muerte, bueno, hasta su féretro, que era más chico para su estatura, cuando murió el 19 de junio de 1867, pues siempre resultó un personaje incómodo. ¿Y por qué lo metemos en julio? Porque fue en julio cuando se decidió que él fuera el emperador de México y decidieron otros por él. Ahorita vamos a ver. Desde muy niño, pese a su educación aristócrata, propia de un monarca, a Fernando Maximiliano José se le hizo saber su posición y todo el tiempo se le recordaba que nunca sería emperador de Austria, aunque tuviera todos los méritos. Tanto sus padres, Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, como su hermano mayor, Francisco José, siempre le recordaron que el heredero al trono imperial sería su hermano y no él. Para colmo, y cual vil chisme de lavadero,
se rumoraba que Maximiliano no era hijo de Francisco Carlos, sino nieto de Napoleón Bonaparte, porque Sofía de Baviera era demasiado cercana al duque de Reichstadt, nombre que se le aplicaba, o título que se le aplicaba a Napoleón Francisco Carlos José, mejor conocido como Napoleón II, hijo de Napoleón Bonaparte. Y se presume que él y la archiduquesa, pues por ahí tuvieron un affair del que salió Maximiliano. Y por eso le recordaban todo el tiempo que nunca iba a ser emperador de Austria. Lo cierto es que, pese a ello, Maximiliano fue educado a la par de su hermano mayor Francisco José, y ambos tuvieron una sólida formación en todos los ámbitos. Sin embargo, mientras Francisco José recibía especial atención para su formación castrense y sobre todo formación de estadista, Maximiliano se inclinó más hacia las humanidades y hasta cierto grado se le permitió esa inclinación porque así no ambicionaría el trono. Pero eso no significaba que fuera un tonto, al contrario, tuvo una sólida formación intelectual que lo condujeron a ser un pensador liberal consumado y con mayor oportunidad de poner en práctica el liberalismo que su hermano mayor, que sí tenía la responsabilidad de cuidar las formas de una monarquía acartonada. Por eso Maximiliano, aparte de liberal, era un gran naturalista y un apasionado seguidor de las artes plásticas, especialmente el paisajismo. Tenía un gusto estético muy refinado. Hacia 1848, en las posesiones austriacas en Italia, estalló una rebelión que desembocó en el desconocimiento al entonces emperador Fernando, tío de Maximiliano, por lo que el trono le correspondería al padre de Maximiliano, Francisco Carlos, pero por consejo de Sofía de Baviera, este renunció a su derecho al trono para favorecer a su hijo mayor, Francisco José, hermano de Maximiliano, quien aplazó las rebeliones con una dedicada vocación de estadista, pero pues alejó a los hermanos hasta el punto de que Maximiliano tenía que solicitar burocráticamente audiencia pues, para poder conversar con su hermano, con su hermanito mayor. Como Maximiliano era más libre, pues pudo tener muchas libertades personales y estableció relaciones sentimentales con la condesa Paula von Linden, pero esa relación no fructificó porque ella era de menor rango de nobleza que él, y para evitar un capricho, pues Maximiliano fue enviado a Trieste para hacer una carrera naval en la marina austriaca, donde se destacó por su afición a la naturaleza y la navegación, lo que le permitió viajar, conociendo en un viaje a Lisboa al amor de su vida, la princesa María Amelia de Braganza, hija del emperador de Brasil Pedro I, con quien sí estaba autorizado para contraer matrimonio porque estaban al mismo rango, pero María Amelia enfermó gravemente de escarlatina y muere el 4 de febrero de 1843, lo que supuso un devastador golpe emocional para Maximiliano del que nunca se iba a reponer. Entonces Maximiliano se dedicó por completo a la navegación con grandes distinciones, hasta el punto de que a la firma del Tratado de París, posterior a la Guerra de Crimea, en donde Austria participó, pues él fue comisionado para hacer contacto con Napoleón III. Y pues pese a lo seco del francés, las cualidades diplomáticas y el gran carisma de Maximiliano dejaron una muy buena impresión en el francés, y ese carisma lo volvió irresistible para la princesa Carlota de Bélgica, cuando el emperador Francisco José comisionó a Maximiliano para que hiciera una visita de cortesía al rey Leopoldo I de Bélgica, quien literalmente lo convenció para casarse con Carlota, y él aceptó sin estar enamorado. Por lo que, para estar a la par con la princesa, Maximiliano fue nombrado virrey en Italia, específicamente en el reino de Lombardía-Véneto, que Francisco José había conquistado cuando aplastó la rebelión italiana. Ya siendo virrey, se casó con Carlota el 27 de julio de 1857, y como ella era prima de la reina Victoria, pues la alianza alentó las posibilidades no solamente de prestigio para Maximiliano, sino para toda Europa, porque por fin ingleses, franceses, belgas y austriacos estarían amarrados en una alianza fundada en matrimonios, por lo que todo parecía pintar maravillosamente bien, excepto para Maximiliano, que estaba incómodo porque no amaba a Carlota y pues estaba
tan incómodo que de alguna manera se quiso sacar la espina, tanto que él llevó a su esposa Carlota a visitar la tumba de su amada María Amelia en uno de los tantos viajes que hicieron. Total que para no hacer más largo el cuento, la pareja vivía en Milán, pero Maximiliano continuó la construcción de un castillo en Trieste que había comenzado cuando consolidó su carrera naval. Castillo al que llamaría Miramar por su privilegiada y de verdad maravillosa vista que tiene ese castillo al mar Adriático. Los problemas comenzaron porque Maximiliano fue rechazado por los italianos, primeramente por desplazar al mariscal Radetzky, que le antecedía en la posición en Lombardía-Véneto, y después por las ideas liberales, y finalmente por ser considerado muy joven para ejercer el poder. Pese a llevar una administración muy eficiente, su liberalismo estaba incomodando a su hermano Maximiliano, también a su hermano Francisco José. También a él le incomodaba porque él debía guardar las formas acartonadas de la monarquía austriaca, por lo que a Maximiliano solamente lo relegaron a ejercer funciones administrativas sin ningún poder verdadero. Y entonces, bueno, pues quien aplicaba verdaderamente el poder era el ejército austriaco y aplicaba medidas muy restrictivas a la población sin que los oficios conciliadores de Maximiliano evitaran los conflictos sociales. Por lo que fue obligado por su hermano, por el emperador austriaco, a renunciar a su virreinato en Lombardía-Véneto, y ese fue un gravísimo error que cometió Austria, porque los nacionalistas italianos veían con preocupación que Maximiliano se iba ganando a la gente, y cuando lo quitan de en medio, pues era más fácil para los nacionalistas italianos realimentar el rechazo popular a los austriacos. Y eso hizo que Austria perdiera sus posesiones en Italia, por lo que con el apoyo de Napoleón III, Francisco José le declara la guerra a Cerdeña, pero cuando ganan, le ganan a Italia, Napoleón es el que se queda con Cerdeña y también con Lombardía, por lo que los vieneses buscaron la abdicación del emperador en una represalia contra su propio emperador por haber perdido esa porción italiana, y los vieneses decidieron apoyar a Maximiliano para sucederlo, por lo que el celo de Francisco José hizo que buscara deshacerse de Maximiliano como fuera. Por lo que mientras Maximiliano y Carlota, que ya habían perdido el virreinato de Lombardía-Véneto, se la pasaban viajando sin ninguna responsabilidad de Estado, en esos tiempos en México había estallado la Guerra de Reforma, que estaban ganados los liberales mexicanos, y Estados Unidos estaba entrando al mismo tiempo en la Guerra de Secesión, que era una oportunidad de oro para que Napoleón III pudiera pasar por encima de la doctrina Monroe y meterse en la política mexicana al poner como pretexto la moratoria de pagos del gobierno de Benito Juárez para organizar una invasión a México y colocar un protectorado francés en América, donde los conservadores mexicanos estaban buscando el apoyo de los europeos para vencer a los liberales. Igualito que los liberales estaban haciendo, pero ellos con Estados Unidos, para sacar a los conservadores. Así que esa era la oportunidad propicia para que pues Napoleón III se metiera en México y se colara ahí con una monarquía. Así que una vez que Francia derrota a México en junio de 1863, Napoleón III buscó restablecer el imperio mexicano que se había malogrado con Iturbide y que requería restaurar los principios de religión católica y respeto a las tradiciones mexicanas que los liberales mexicanos habían incumplido, por lo que se pensó en Maximiliano, a quien sí le tenía una gran estimación desde que lo conoció por su carisma. Y como en México la Junta Superior de Gobierno estaba bajo control de los conservadores mexicanos, pero con los franceses detrás, se concluyó que la propuesta de Napoleón III coincidía con los requisitos que el Congreso de México pues había puesto, y se creó una comisión que visitara a Maximiliano para ofrecerle el trono del Imperio Mexicano, de acuerdo con el decreto del 10 de julio de 1863. Esta comisión se entrevistó con Maximiliano en Miramar el 3 de octubre de ese mismo año, comisión en la que se encontraba prácticamente presidiendo Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón. Pero Maximiliano puso como condición para aceptar que fuera voluntad del pueblo de México en un referéndum el ofrecimiento del trono imperial, así como el apoyo militar y financiero de Francia. Y es un apoyo que sí contó por parte de Napoleón III y también de Leopoldo de Bélgica, que se volvía una situación que le venía como anillo al dedo al emperador Francisco José para deshacerse de su hermano, por lo que también
apoyó militar y financieramente a Maximiliano para que se fuera como emperador a México. Pero, pues Francisco José obligó a su hermano Maximiliano a renunciar a sus derechos sucesorios para aceptar la corona del Imperio Mexicano, y así ya no tuviera ninguna interferencia en la sucesión en Austria. Y entonces, pues bueno, fue muy presionado Maximiliano. Al final del día lo convencen y firma de mala gana este acuerdo el 9 de abril de 1864, por lo que al día siguiente acepta la corona imperial mexicana, creyéndose un engaño que los conservadores mexicanos le habían hecho sobre un supuesto apoyo popular con boletas de votación falsa que simulaban el respaldo de los mexicanos a Maximiliano. Y bueno, pues cayó en el engaño Maximiliano y el nuevo emperador llega a Veracruz el 28 de mayo de 1864 y se llevan la sorpresa de que nadie los fue a recibir. Y de hecho tuvieron que salir del puerto apresuradamente porque en ese momento había una epidemia de fiebre amarilla. Y entonces, pues bueno, tuvieron que salir rápidamente hacia la Ciudad de México. Pese al accidentado viaje a México, se les engañó con montajes de aclamación popular en Córdoba, en Puebla y en la propia Ciudad de México, a la que llegaron el 12 de junio de ese año de 1864. Y su primera noche en el flamante Palacio Imperial, pues se llevaron otra desagradable sorpresa y una incomodidad más, porque resulta que el palacio, que es ahora el Palacio Nacional, estaba infestado de chinches y no pudieron dormir en su primera noche. De hecho, tuvieron que pasar la noche sobre una mesa de billar porque no podían hacerlo en una cama, por lo que prefirieron instalar su residencia en el castillo de Chapultepec, el cual tuvo que remodelarse y hasta fue renombrado como Castillo de Miravalle, en recuerdo del castillo de Miramar, en Trieste. Y es aquí donde quedó claro que Maximiliano no llegó a conquistar México, sino que México conquistó a Maximiliano, porque los paisajes, el clima y el carácter de la gente eran compatibles con el idealismo humanista del emperador, quien se puso de inmediato a trabajar en la realización de obras muy costosas, que después de todo estaban financiadas por Francia, pero permitió avances importantes en obras de infraestructura, obras que de todos modos se veían interrumpidas por los ataques de las gavillas liberales de Benito Juárez, que estuvieron asediando constantemente al emperador en su primer recorrido por el centro del país, por lo que para garantizar la gobernabilidad, el imperio dependía por completo de la protección de las tropas francesas. Los problemas reales comenzaron cuando Maximiliano puso en práctica las mismas políticas liberales que había implementado como virrey de Lombardía Véneto, y eso disgustó a los conservadores mexicanos, especialmente porque Maximiliano gobernó con las leyes liberales de los reformistas que habían hecho durante la Guerra de Reforma, e incluso que habían prolongado, pero todavía fue más allá, porque él sí aplicó las leyes que ni los liberales habían querido aplicar, como la ley del registro civil. También aprendió náhuatl y ordenó la traducción de las leyes liberales a esa lengua. Aplicó también medidas de apoyo y equidad a las comunidades indígenas con más interés que el propio Benito Juárez. E incluso Maximiliano le ofreció a Juárez ser su primer ministro en una monarquía constitucional liberal. Obviamente Juárez la rechazó, pero ese gesto desató la ira de los conservadores. Amén de que Maximiliano no hizo cambio alguno en la secularización de los bienes del clero que habían pasado a ser propiedad de la nación con las reformas liberales, especialmente con la ley Lerdo. Y sin embargo, nunca pudo convencer a los liberales porque a estos solo les importaban dos cosas: que no hubiera una monarquía y que aunque el imperio fuera más liberal que ellos, pues ellos eran los que querían gobernar. Así que las ideas pasaron a segundo plano y lo importante era tener el poder. A esa complicación se sumó el rechazo de los conservadores, y pese a que se comenzaron a hacer obras verdaderamente importantes que modernizaron al país, como el ferrocarril, los puertos, el comercio exterior con Francia y la secularización de la vida social, estos rasgos de eficiencia se complicaron porque no se veía al emperador gobernando. De hecho, cada 15 días Maximiliano se escapaba a largas temporadas a Cuernavaca desde enero de 1866, donde se dice, otro chisme, que tenía amoríos con una persona de nombre Concepción Sedano, mejor conocida como la India Bonita, en la casa que era propiedad, o bueno, que había sido propiedad de José de la Borda, casa que Maximiliano terminó arrendando. De hecho, cuentan los rumores que Concepción Sedano quedó embarazada del emperador. Y bueno, pues esto se habría consumado
en esa casa de José de la Borda, que hoy conocemos como el Jardín Borda en el centro de Cuernavaca. Se sabe que Maximiliano no tenía relaciones con su esposa, la emperatriz, porque en uno de los tantos viajes navales que tenía Maximiliano, pues él era muy ojo alegre y le tiraba todo lo que se moviera, ¿eh? No importaba si eran damas o si eran caballeros, con todo se metía. Y en uno de esos viajes contrajo una enfermedad venérea y obviamente pues Carlota nunca quiso arriesgarse a contagiarse, por lo que no tenía ninguna relación carnal con el emperador. Así están los chismes. Bueno, más allá del chisme, las ausencias de Maximiliano para estar en Cuernavaca dejaron a México ante el hecho real de tener a la primera gobernante de este país, porque sí, Carlota se hacía cargo del gobierno, de manera bastante eficiente, por cierto, levantando escuelas, orfanatos y demás centros de asistencia social, motivo por el que se comenzó a ver a la emperatriz con cariño y la llegaron a llamar Mamá Carlota. De hecho, yo personalmente recuerdo que mi abuela usaba mucho ese mote, que prácticamente conservó hasta los primeros años del siglo XXI. De hecho, aún mi madre llega a decir, ¡ay, mamá Carlota!, a más de 150 años de los hechos. Pero las cosas se le complicaron al imperio cuando se sumaron factores en contra, varios, porque ni los liberales ni los conservadores apoyaban a Maximiliano. El clero tampoco lo apoyaba. En Estados Unidos había terminado la Guerra de Secesión y se reactivaba la doctrina Monroe contra la monarquía en América. Y pues Estados Unidos ya tenía las posibilidades para financiar a los liberales juaristas para combatir a Maximiliano. Y para colmo, los gastos de Francia en México eran muy onerosos y a Francia le urgían de vuelta sus tropas en Europa ante el riesgo de una guerra con Prusia. Por lo que casi de un mismo plumazo, Maximiliano se quedó sin tropas de apoyo, sin recursos, con más enemigos que aliados y con el apoyo de los liberales que le fueron cerrando el cerco con el reconocimiento de Estados Unidos y pues el imperio comenzó a desmoronarse rápidamente. En un acto desesperado, Maximiliano cometió un grave error que le hizo romper toda posibilidad de pacificación, porque el 3 de octubre de 1865, mediante el llamado Decreto Negro, se ordenó la represión y ejecución sumaria de los liberales que apoyaban a Juárez, y eso desató una guerra de guerrillas con gavillas liberales que fueron acorralando al imperio. Y en enero de 1866, las tropas francesas comenzaron la retirada y los liberales comenzaron a tener éxitos militares en Izmiquilpan, en Tula y ya más adelante en Puebla y en la Ciudad de México, por lo que el imperio se tuvo que trasladar a Querétaro en 1867. Pero antes de eso, y ante el abandono de los emperadores, la emperatriz Carlota viajó a Europa para pedir el apoyo de Napoleón III, así como de su familia en Bélgica, del Imperio Austriaco y hasta del Papa Pío IX, siendo Carlota la primera dama que durmió en el Vaticano. Y sí, se vale la licencia, esta dama era mexicana, a pesar de haber nacido en Bélgica. Pero todo intento de apoyo a Maximiliano en México fracasó y él quedó abandonado a su suerte. De hecho, Carlota no volvió jamás a México y años más tarde enloquecería. Maximiliano intentó abdicar en octubre de 1866, pero su madre le pidió que resistiera, prefiriendo a un hijo muerto que a un cobarde que huía. Por lo que Maximiliano aceptó la recomendación de su madre y encaró la situación, aunque sabía que todo estaba perdido. Salió de la Ciudad de México el 13 de febrero de 1867 hacia Querétaro, donde llegaron las tropas liberales de Mariano Escobedo el 5 de marzo de ese año. Y bueno, pues todavía el imperio intentó contraatacar el 17 de marzo sin éxito. Y ya prácticamente derrotado, se le ofreció a Maximiliano la rendición y la retirada el 22 de abril, pero él se negó. Maximiliano se quedó completamente solo, contando solamente con el apoyo de Tomás Mejía y de Miguel Miramón, el gran héroe, el gran niño héroe de la guerra del 47. Y obviamente pues con un reducido número de tropas imperiales que intentaron un último contraataque el 27 de abril de 1867, mismo que fracasó, y aunque se intentó una operación de escape para el 15 de mayo, ya no se pudo consumar porque el comandante del regimiento de la emperatriz, Miguel López, se rindió ante los liberales y les permitió la entrada al refugio de Maximiliano en el convento de la Cruz, donde fue capturado y apresado 2 días después para iniciar su juicio en un consejo de guerra el 13 de junio de 1867. Juicio al que no compareció Maximiliano porque traía un fortísimo cuadro de disentería y no le permitió encarar con comodidad su juicio, otra vez la incomodidad, contando con una defensa que no logró evitar la pena capital. Y bueno, pues no funcionó ninguna petición de clemencia.
De hecho, uno de los capítulos más tristes es que el poeta Víctor Hugo envió una carta a Benito Juárez pidiendo clemencia, pero la carta llegó un día después de la ejecución de Maximiliano. ¡Qué barbaridad! El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano fue llevado junto con Miramón y Mejía al paredón de fusilamiento, y pues ahí es donde dice las últimas palabras con las que intenté comenzar este relato. Los restos de Maximiliano fueron muy maltratados. Se le hizo una pésima autopsia. En la autopsia le robaron partes de su cuerpo. El cadáver se les cayó varias veces y quedó golpeado, y fue colocado en un féretro más pequeño que de la estatura que tenía Maximiliano, por lo que terminó con las piernas dobladas. Terminaron haciéndoles agujeros al féretro para que quedaran sus pies, y bueno, fue una situación muy lamentable. El cadáver fue llevado finalmente a Europa para llegar a Trieste el 16 de enero de 1868, y ante el lamentable estado de su cuerpo, su madre ni siquiera lo reconoció. De hecho, dijo que ese que estaba ahí no era su hijo. Finalmente fue sepultado el 18 de enero de 1868 en Europa. Por su parte, Carlota enloqueció y fue apartada de la vida pública, muriendo hasta 1927, mientras Plutarco Elías Calles era presidente de México. Cuando hablamos de los hubieras, si Maximiliano hubiera logrado pacificar a los bandos conservadores y liberales, el imperio se habría conservado hasta la entrada del siglo XX, pero las tendencias históricas siempre son más fuertes, porque para 1914 el emperador Maximiliano habría tenido 82 años y el heredero al trono sería el nieto de Iturbide. Pero en ese año México habría entrado en la Primera Guerra Mundial como aliado del Imperio Austrohúngaro por mera afinidad familiar del emperador con la familia del Imperio Austrohúngaro. Y también México habría sido aliado de Italia y de Alemania, nada más y nada menos que contra Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, por lo que las acciones de guerra se habrían extendido a los límites de México con Estados Unidos, y Alemania sí habría contado con el petróleo que necesitaba para ganar la guerra sin que se le hubiera tenido que pedir a Huerta o a Carranza. Y quizás ese petróleo mexicano habría ayudado a Alemania a ganar la guerra, y el país dominante en América habría sido México y no Estados Unidos. Pero obviamente es una mera especulación que está en el terreno de los hubieras, cosa que nunca sucedió porque el imperio cayó en 1867. Como verán, en todo momento Maximiliano resultó incómodo para todos. En ningún sitio encajó y terminó pagando con su vida ser una persona de mente libre, como suele suceder en el mundo con frecuencia, y con más frecuencia de la que se imagina. Lo rescatable es que, como dije, México fue el que conquistó a Maximiliano, y este verdaderamente amó a nuestro país. Se interesó por su paisaje, su naturaleza, sus lenguas maternas, sus pueblos indígenas, y sus políticas liberales fueron más avanzadas que las del propio Benito Juárez. De hecho, el progreso que continuó después Porfirio Díaz, se inició con Maximiliano. Maximiliano no andaba tan perdido, andaba por la senda correcta. El problema es que él no era el indicado para hacerlas, porque era la persona incorrecta, en el lugar y el momento incorrecto. Y eso le costó la vida, la incomprensión de Francia, de Bélgica, de México y hasta los de su propia sangre en Austria. Una auténtica tragedia al estilo griego. ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el detergente y pues el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para el aviso de nuestro próximo video. Mientras tanto, nos vamos de vacaciones unos días para calentar motores, porque vienen agosto y septiembre con los relatos de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia de México, y se van a poner bien interesantes estos chismes de lavadero. Por lo pronto, yo les deseo un excelente día y les espero en 2 semanas para un chisme nuevo aquí, en la historia en el lavadero. Hasta la próxima. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Y en tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor, dicen mientras el viento tu embarcación azota: adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.